conferencia del Seminario Teórico Permanente de este PAPIT, que es el PAPIT Ética y Política, el Sur y otros contextos culturales, radicado aquí en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y el día de hoy tenemos, como recibimos con mucho afecto a nuestra invitada, además ganadora no reconocida de un concurso de exposición aquí para el Centro de Estudios Latinoamericanos, con 7 sobresalientes en sus pruebas académicas. Cristina Pirker es socióloga, pues sí, ¿qué hay que decir? Pues es cierto, si no sería faltar a los principios que uno tiene. Es socióloga, politóloga por parte de la Universidad de Viena, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, acaba de terminar su estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, es profesora de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de Filosofía y Letras y del posgrado en estudios latinoamericanos. Entre 2005 y 2010 ha sido investigadora y coordinadora académica de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, trabajando temas relacionados con transparencia, acceso a la información y participación ciudadana. Desde hace más de una década trabaja temas relacionados con movimientos sociales, militancia y partidos de izquierda en América Central, con publicaciones en revistas académicas mexicanas e internacionales. Forma parte del padrón de tutores del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia, donde ha impartido cursos de posgrado. Voy a mencionar su última publicación, que es muy importante, en coordinación con Cécile Lachelal. Movimientos Sociales, Derechos y Nueva Ciudadanía, GEDISA, Barcelona, 2012. Muchísimas gracias, lo recibimos con mucho cariño. Bueno, en primer lugar quiero agradecer las palabras de Rosana, la invitación a su seminario y también, digamos, a Estela de abrir este espacio, y sobre todo también a Rosana porque me obligó a meterme nuevamente en un tema que tiene que ver más bien con mi origen, con mi país, ¿no? Respecto al austrofascismo, porque realmente los últimos 10 años más bien he trabajado temas, como ustedes pudieron ver, que tienen que ver con América Latina, y de alguna forma Rosana, con su invitación, me obligó a meterme nuevamente en estos temas que tienen que ver más con la época de la década de los 30 en Europa, y también, digamos, un debate que sigue siendo inconcluso, que tiene que ver, bueno, cómo caracterizamos al fascismo. ¿Qué es el fascismo? ¿Es un modelo, es un tipo de Estado, es un modelo, una categoría, es una práctica? Y en ese sentido también la pregunta, bueno, si es una práctica, ¿pueden resurgir? O sea, ¿pueden resurgir fascismos? ¿No pueden resurgir prácticas políticas fascistoides en democracias liberales? Lo cual, en el caso europeo, digamos, este debate recuperó mucho peso en los últimos 20 años con la emergencia de estos neopopulismos de derecha, y esta, digamos, derecha que también recupera la memoria fascista y que se enfrenta, o sea, y crece, digamos, como que el último ejemplo, se enfrenta a la izquierda. O sea, también es justo esa pregunta preocupante, o sea, ¿qué sucede en Europa cuando vuelven las crisis económicas y el deterioro de las condiciones de vida? Y entonces se nota la fragilidad de las democracias y de la convivencia democrática sobre todo, ¿no? Entonces todos estos planteamientos como que me surgieron a partir de meterme nuevamente en un tema, en el tema del austrofascismo, la manera como surge entre el 34 y el 38, que pueden ver que es un periodo muy corto, cuáles son sus similitudes y diferencias con otros fascismos europeos. Y también, obviamente, la pregunta, bueno, ¿cómo ligar este tema con América Latina? ¿No? O sea, que era un poco la tarea dentro de este seminario, porque a primera vista parece que hay muy poco vínculo, o que, digamos, hay como vínculos a lo mejor individuales, no sé, sobre todo en cuanto al exilio. Por ejemplo, Egon Erwin Kisch, que fue un periodista de izquierda austríaco, que viene exiliado en los años 30 a México,
y él escribe, por ejemplo, sobre el cardenismo, hace una serie de ensayos bien interesantes. Hay otros vínculos ya más indirectos que van a través de España, sobre lo que voy a hablar un poco, es como el fascismo español recibe lo que pasa en Austria, y no hay que olvidar que sobre todo para la derecha católica en América Latina el fascismo español fue un referente importante. Entonces ahí sí podremos, sobre todo en el ámbito cultural y de historia de pensamiento, a lo mejor encontrar algunos vínculos, y que pues en el debate yo creo que podemos profundizar más, porque lo que aquí voy a plantear antes que nada es, digamos, el contexto europeo en el que surge el fascismo austriaco, porque sí se puede considerar como fascismo y no como autoritarismo, porque eso también fue como uno de los, o sigue siendo un debate en la historiografía austriaca, y plantear algunas de las prácticas y políticas del régimen austrofascista, y yo creo que también es un punto de entrada bien interesante para pensar prácticas fascistas o fascistoides en América Latina, ¿no? Si analizamos bueno, tal vez algo sobre esta imagen también, que pueden ver aquí la cruz y las banderas del Partido de la Patria, que era el partido fascista en Austria, también ya da cuenta de esta especificidad del caso austríaco, ¿no? O sea, de ser un fascismo muy vinculado con el catolicismo, y que reivindicaba, digamos, el cristianismo o el catolicismo político, ¿no? Esa es una de las especificidades que acerca a Austria más al caso español que al caso alemán como tal. Y además también un aspecto importante que voy a plantear más adelante es también la necesidad del fascismo austríaco de diferenciarse de Alemania y de la Alemania nazi, y al mismo tiempo reivindicar el pangermanismo en términos culturales. Y estos sí son como unos, digamos, como que cruces bien interesantes desde la perspectiva de la historia del pensamiento y de las ideologías de derecha, ¿no? Si analizamos la década de 1930 en Europa, podemos ver que en la realidad había, digamos, lo que predominaba definitivamente eran las dictaduras, ¿no? Aquí se puede que en este periodo, o sea, los únicos países que mantuvieron formalmente sistemas parlamentarios fue, digamos, Escandinavia, Irlanda, digamos, el Reino Unido, Francia, pues Suiza y Checoslovaquia hasta el 38. Pero incluso en estos países, y Francia y el Reino Unido son casos importantes, hubo movimientos nacionalsocialistas o fascistas sumamente fuertes que también, digamos, se enfrentaron sobre todo también a la izquierda. Entonces había ahí un auge del autoritarismo y del fascismo, y bueno, Austria no quedó como que no fue la excepción, ¿no? O sea, donde a partir de 1933 se puede ver una profundización o un crecimiento del autoritarismo, ¿no? Esto ha llevado a varios autores, a historiadores, digamos, europeos y norteamericanos, como de plantear que si bien Austria forma, digamos, parte, digamos, de este bloque de países autoritarios en la década de los 30, en la realidad no era como tal un régimen o un estado fascista, ¿no? Porque lo que se planteaba que en el caso de Austria, digamos, las principales diferencias es sobre todo la ausencia de esta política imperialista que sí caracterizó al caso italiano o al caso alemán. También lo que ya planteé, esta necesidad del régimen austrofascista de reivindicarse como, digamos, un Estado soberano, sobre todo en confrontación con el nacionalsocialismo y con las aspiraciones anexionistas de Alemania, y en ese sentido un vínculo muy cercano con el fascismo italiano. También algo que diferencia al caso austríaco es digamos, esta centralidad del catolicismo, que sabemos que sobre todo en el caso alemán y en el caso, digamos, italiano, eran, si bien tenían cierta alianza con la iglesia, pero el movimiento de masa había una corriente muy fuerte anticlerical y anti-iglesia en estos fascismos. En el caso austríaco, este anticlericalismo está completamente ausente, ¿no?
Y esto llevó, en el caso austríaco, a una teoría que también fue muy importante para la reconstitución del sistema político en Austria después del 45, que se planteaba que en Austria existían tres campos, o sea, tres campos políticos, en el sentido de que había un campo socialdemócrata, un campo social cristiano, digamos que era autoritario, cristiano, pero no fascista, y un campo pan-alemán, ¿no? O sea, que buscaban esta anexión a Alemania, anticlerical y digamos como que los que van a aliarse finalmente con los nacionalsocialistas. Pero esta teoría, que sigue siendo hegemónica sobre todo en la historiografía, digamos, más convencional, omite, que tiene que ver mucho con cómo se reconstituyó el sistema político en Austria después del 45, con un partido socialdemócrata muy fuerte, un partido conservador muy fuerte, que después del 45 se llamaba Partido Popular, y un partido que se admite a partir de la década de los 50 como el partido donde van a estar todos los viejos, los ex-nazis, que es el Partido de los Independientes, y entonces, y que digamos, ahí y que es, digamos, como que el origen, el antecedente del Partido de la Libertad y de Jörg Haider, que digamos es este populismo de derecha en Austria que surge en los años 80 y 90 y que también en las últimas elecciones, hace 2 semanas, ganó otra vez un porcentaje muy importante de votos con una campaña electoral sumamente xenófoba y, digamos, nacionalista, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este orden posguerra, se analiza lo que pasa en la época de la entreguerras, ¿no? Y se plantea que había esos tres campos o estas tres posiciones en el sistema político austríaco entre las guerras. Pero con esto se omite que en la realidad, tanto dentro de la socialdemocracia como en el campo social cristiano, también había un pangermanismo que se va a que sobre todo los socialcristianos intentan de implementar en estos 4 o 5 años que dura el régimen austrofascista, ¿no? Entonces, bueno, y también, digamos, uno de los componentes que se planteaba como diferencia con el nacionalsocialismo, sobre todo, es que el austrofascismo era mucho menos represivo que el caso, digamos, alemán o el caso italiano, ¿no? Lo cual es cierto hasta cierto punto, o sea, comparado con la persecución de los judíos que se da en el mismo periodo, digamos, a partir del 33 y el 34, la persecución de los comunistas y socialdemócratas en Alemania y también en Italia. Lo que sucede en Austria es mucho menos, ¿no? O sea, había... si bien también había campos de concentración, había, digamos, presos políticos, pero mucho menos que en el caso alemán. Pero también ahí hay que plantearse, bueno, si la cantidad realmente permite, digamos, como que diferenciar si un Estado es menos o más fascista, o si más bien hay que pensar en el significado de las prácticas, ¿no? Porque algo que sí tiene, y eso es lo que yo quiero como que señalar en esta presentación, porque lo que sí podemos encontrar también en el caso del austrofascismo es que hubo una serie de políticas, tanto sociales como culturales, orientadas a homogeneizar a la nación, o sea, a la nación austriaca, a controlar y también a excluir a la diferencia, sobre todo la diferencia en términos ideológicos, ¿no? O sea, con la prohibición de la socialdemocracia, pero también ya había tendencias para homogeneizar a las minorías étnicas que habían quedado después en Austria, después del derrumbe y la destrucción del imperio austrohúngaro. Entonces ahí ya se va preparando, digamos, un suelo muy fértil para lo que viene a partir de la anexión de Austria a Alemania en el 38, ¿no? O sea, de estas políticas o el apoyo también de la población de la sociedad austriaca a las políticas de exterminio y a la persecución y a la estigmatización, digamos, de los judíos y de la oposición política. Bueno, primero algunas, digamos, voy a plantear el contexto histórico y lo que, digamos, como que las condiciones históricas y políticas que prepararon, digamos, este ascenso del austrofascismo, también asumiendo, o sea, justo que Austria, que este periodo, en el caso austríaco, en realidad aquí, o sea,
se sabe muy poco, ¿no? O sea, cómo surge la Primera República en Austria, cómo se dan los conflictos sociales y cómo eso finalmente desemboca en una creciente fascistización del Estado hasta la disolución del Parlamento en 1934, ¿no? En el caso austríaco, así como en Alemania, o sea, termina la Primera Guerra Mundial con el derrumbe, digamos, del Imperio Austrohúngaro. Austria pierde todos sus territorios con población que no habla alemán, e incluso pierde también una parte importante de población que habla alemán, pero que se van a quedar en otros países, especialmente los alemán hablantes que se van a quedar en Italia, en la región Tirol del Sur, que es el norte de Italia, y también un segmento muy importante de alemán hablantes en Checoslovaquia, que son los Sudeten, que es una región que limita con Alemania y que limitaba con Austria, y por ahí también Hitler va a justificar su anexión de Chequia, ¿no? Llevando a los Sudeten al Reich, ¿no? En el 39, ¿no? Entonces, en el caso de Austria, también, igual como en Alemania, dentro de Austria hay una serie de movilizaciones muy importantes. Hay un intento por parte de la parte más radical del Partido Socialdemócrata Austriaco, que es el PSA, que dice aquí, por proclamar una república socialista, siguiendo el ejemplo, digamos, de la Unión Soviética, de Rusia, pero en el caso de Austria, igual como en Alemania, es la dirección del partido que va a contener esta radicalización, ¿no? Entonces, en el 18 tenemos, por una parte ya, o sea, surgen dos partidos centrales, que es el Partido Socialdemócrata Austríaco, el Partido Social Cristiano, y también los nacionalistas pangermánicos o pangermanos, que es en este momento todavía un campo muy fragmentado, donde los nacionalsocialistas que van a surgir en los años 20 es un grupo entre muchos, pero que son los que logran capitalizar el descontento sobre todo la situación económica. También algo que caracteriza a Austria en los primeros años de independencia y de vida republicana es la formación de milicias o de grupos paramilitares tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? O sea, surge la Heimwehr, que es la Guardia de la Patria, ya en 1919-1920, que son sobre todo gente que regresa del frente y que van a ser los primeros para enfrentarse a los trabajadores radicalizados, ¿no? Y por otra parte, como una respuesta a estos grupos protofascistas, podríamos decir, se va a formar la Liga de la Defensa Republicana, el Republikanische Schutzbund, que surge del Partido Socialdemócrata como una milicia obrera para enfrentarse en la calle a estas milicias, digamos, de derecha. Entonces, la década de los 20 también se caracteriza, ¿no?, por una creciente confrontación entre estos dos grupos, ¿no? Entonces, el otro punto central que se señala como uno de los factores que explican el fracaso de la Primera República es, digamos, que la democracia representativa, las instituciones son sumamente frágiles, ¿no? Bueno, aquí la imagen que simplemente quería como que señalar para mostrar estas contradicciones que surgen, o estas movilizaciones también que surgen después de 1918, es justo en noviembre del 18 la proclamación de la República Socialista. Esto es el Parlamento en Viena, con Palas Atenas y todos los valores de la democracia burguesa, y lleno, digamos, con los trabajadores, muchas mujeres, y que también allí plantean que viva la República Socialista, ¿no? O sea, y había ahí también, por parte de la socialdemocracia, un proyecto de unificarse, sobre todo también con el movimiento obrero alemán, para, digamos, avanzar avanzar con la revolución socialista, ¿no? Lo que quiero señalar aquí es que esta idea de la nación austriaca, de la capacidad de sobrevivencia de la república, incluso dentro de la misma izquierda, estaba más que cuestionada en este momento, ¿no? O sea, la socialdemocracia se planteaba también la anexión de Austria a Alemania como paso hacia la revolución mundial, ¿no?
Entonces, algo que va a ser muy importante para entender la lógica del surgimiento del austrofascismo, también como una respuesta a estos movimientos, a este movimiento obrero combativo, es que en las primeras elecciones las parlamentarias y también municipales, la socialdemocracia va a ganar va a ganar el gobierno municipal en Viena. Y de hecho, desde 1919 hasta el día de hoy, el único partido que ha gobernado la capital de Austria ha sido la socialdemocracia. Y no por último, justo por estas políticas sociales que ellos van a implementar en la década de los 20 como contraproyecto político-cultural a los socialcristianos que van a gobernar, digamos, el país, y que es este proyecto de la Viena Roja, ¿no? O sea, que se caracterizó por una parte por una política social muy avanzada para esa época, o sea, de construir sobre todo vivienda social. Por eso puse aquí esta imagen, que es el edificio Carlos Marx. Esa es la inauguración de este edificio, que se volvió como un símbolo de esa política de vivienda social progresista, que tenía como objetivo construir vivienda barata y de buena calidad para los trabajadores, con una renta estable, con muchos áreas verdes. Y eso estamos hablando de la década de los 20, ¿no? Con edificios, con muchas salas y salones comunitarios, ¿no? Y además financiado a través de un sistema tributario altamente progresivo. O sea que en Viena en esa época los propietarios de edificios tenían que pagar un impuesto sobre la propiedad sumamente alto, y estos dineros se usaban para los fondos para construir vivienda social, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo para este sistema tributario era que, por ejemplo, los que iban a apostar en las carreras de caballos, o sea, ahí también había un tributo, un impuesto muy alto, que se usaba entonces para el sistema de sanidad pública y los hospitales, y varios proyectos que había ahí de regalarle ropa a los niños recién nacidos. O sea, había una idea de política social universal, y que se convierte para la burguesía y para la democracia cristiana, que es su representante político, como el principal enemigo, ¿no? O sea, este tipo de política tributaria progresiva. Y además también los socialdemócratas en Viena impulsan una reforma educativa, y varias, sobre todo, iniciativas para crear lugares de encuentro y de diversión para el proletariado, ¿no? O sea, como un proyecto alternativo a un proyecto cultural muy excluyente, que era el de los socialcristianos, ¿no? Y también es a partir de esta propuesta de la socialdemocracia en Viena que, sobre todo en la ideología y en el discurso del Partido Social Cristiano, se va a empezar a enaltecer el campo, ¿no? La vida, los campesinos, la vida rural, el orden ahí, digamos, estamental, etcétera, como símbolo contrario a esta simbología, que, digamos, esta Viena roja, cosmopolita y obrera, ¿no? Entonces, en esta situación, digamos, de una creciente polarización política, Austria obviamente también se ve afectado por la crisis económica, sobre todo a partir de 1931, que impacta la crisis en Austria, y que se refleja sobre todo en un incremento impresionante del desempleo. Aquí, bueno, puse que entre el 29 y el 32 el desempleo aumenta en un 97%, y que también, o sea, que afecta, digamos, tanto a Viena como sobre todo los centros obreros, y que también contribuye a esta radicalización política y polarización política, ¿no? Entonces también aumentan estas confrontaciones entre los grupos paramilitares de la Heimwehr y, digamos, la Liga Republicana, y hay un punto importante, va a ser la quema de la destrucción del Palacio de Justicia en 1927, porque, y eso tiene que ver con que en enero de 1927 hay una movilización del Partido Socialdemócrata en un pequeño pueblo cerca de Viena,
Y ahí mueren dos, o sea, hay un enfrentamiento con la Heimwehr, mueren dos personas, digamos un ex soldado y un niño de 8 años, y los asesinos, ¿no? O sea, son detenidos, encarcelados, pero en un proceso, en un juicio sumamente rápido son liberados, ¿no? Entonces esto genera una indignación, una movilización fuerte por parte de las bases del Partido Socialdemócrata. Se va a que, o sea, toman el Palacio de Justicia en el centro de Viena, hay un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y con la policía, y esto, digamos, es de alguna forma el parteaguas para entender también, digamos, la creciente autoritarismo del Estado, porque a los trabajadores les va quedando claro que el poder ejecutivo, incluso la policía en la misma Viena, está, digamos, de parte del gobierno central. El gobierno central también se da cuenta que pueden confiar en las Fuerzas Armadas y en la policía, y los que salen sumamente empoderados de esta situación es justo la Heimwehr, ¿no? O sea, que ya son, digamos, la corriente más radical dentro, digamos, de esta alianza de organizaciones de derecha, y ellos van a entrar también al gobierno digamos, de los socialcristianos, ¿no? Y entonces en este periodo también va incrementando el voto de los nacionalsocialistas, ¿no? Como aquí pueden ver, que entre el 30 y el 32 aumentan su caudal de votos de un 3% a un 16.4%. Y aumenta, digamos, también la radicalización política en la simbología. Aquí les quería como que mostrar 3 ejemplos de las campañas electorales de esa época. El primero, que es, digamos, un cartel de los socialcristianos, que dice, bueno, si no quieren esto, o sea, el bolchevique que va avanzando sobre Viena, ¿no? Sobre la civilización occidental, entonces hay que votar por los cristianos, ¿no? Por los socialcristianos. El que está en medio es el Partido Socialdemócrata, que plantea, el gobierno central le quiere quitar el apoyo, digamos, social a 70.000 desempleados. Si no quieren esto, pues votan por el Partido Socialdemócrata. Entonces hay también este personaje negro con la pistola, era el uniforme de la Heimwehr, ¿no? O sea, de los fascistas, ¿no? Y el último que quería también ya señalar es el, digamos, de los nacionalsocialistas, que plantean, bueno, trabajo y pan, ¿no? Así un mensaje muy sencillo, pero que también apunta, digamos, a cuáles eran como los problemas del proletariado y de los sectores populares en este momento, ¿no? Y que, digamos, con estas campañas y más con el ascenso de Hitler en Alemania, como que genera cada vez más apoyo, ¿no? Y entonces el fin de la Primera República se da relativamente rápido, ¿no? Después de esta crisis de los 20, en marzo de 1933, el canciller Engelbert Dollfuss va a disolver el Parlamento a partir de una crisis que hay dentro del Parlamento, y se va a prohibir primero el Partido Comunista, ¿no? O sea, Engelbert Dollfuss, que era, digamos, el canciller por parte del Partido Social Cristiano, ¿no? Y él ya va a impulsar este creciente autoritarismo del Estado al fundar un partido único que va a ser el Frente de la Patria, o la Vaterländische Front, que va a unificar a todos los partidos de derecha, excluyendo a los nacionalsocialistas. O sea, lo que sí tienen los socialcristianos es una política en este momento de distanciarse y de perseguir a los nacionalsocialistas, lo cual también lleva, digamos, a la prohibición de los nacionalsocialistas también en el 34, ¿no? Pero antes de esto, va a haber en febrero de 1934, en la reacción a todo este creciente, digamos, socavamiento de las libertades democráticas, un intento por parte de la socialdemocracia y del Schutzbund
de enfrentarse con las armas al gobierno central. En Austria lo llamamos la Guerra Civil de febrero de 1934, digamos, o sea, como que hay una confrontación de la milicia obrera, es desarticulada rápidamente. Uno de los núcleos de resistencia son justo estos edificios de vivienda social que mostré en la foto anterior, pero el mismo Partido Socialdemócrata, la dirigencia, no apoya este levantamiento, no entregan armas, hay problemas de comunicación, y dejan prácticamente a estas milicias solos. Entonces las Fuerzas Armadas, digamos, como que desarticulan esta resistencia, hay una persecución y a partir de este momento una disolución, se disuelve tanto los sindicatos socialdemócratas como el Partido Socialdemócrata, ¿no? Con esto el régimen austriaco pierde un aliado importante, un aliado interno importante en contra de los nacionalsocialistas, pero además se aísla sobre todo de los regímenes democráticos en Europa, ¿no? O sea, ahí empieza como este proceso de aislamiento que se va en el 38 también evidenciar en que no había como que, con excepción de México de hecho, no había protesta que cuando Austria cuando Alemania anexa a Austria, ¿no? en el 38, ¿no? Y entonces es en el 34 con la constitución, con una nueva constitución que los socialcristianos van a proclamar a Austria un estado cristiano, germánico, con base corporativa y en una alianza política con la Iglesia Católica, que es como la especificidad del régimen austrofascista, ¿no? Todavía en este momento, digamos, hay un intento por parte de los nacionalsocialistas de hacer un golpe de Estado y adelantar, digamos, la anexión de Austria a Alemania. Este golpe de Estado no funciona, pero sí los nacionalsocialistas asesinan a Dollfuss y le sigue, digamos, su vicecanciller, que es Schuschnigg, que va a ser el que va a intentar de recuperar o de mantener la independencia de Austria frente a Alemania, con una alianza sobre todo con el fascismo italiano. ¿Cuáles son entonces estos rasgos del Estado corporativo austriaco, ¿no? O sea, sus principales fuentes ideológicas son, por una parte, la filosofía o la propuesta de un filósofo, profesor universitario de Viena, Ottmar Spahn, que influyó mucho, sobre todo sobre Dollfuss, y que ya planteó la necesidad para enfrentar, digamos, a la desestabilización de la vida moderna y la lucha de clases, la necesidad de formar un Estado autoritario, católico, que además se caracterizaba por un fuerte antipartidismo, ¿no? O sea, es una de las características que vincula, digamos, el austrofascismo con los otros fascismos europeos es su cuestionamiento a la democracia parlamentaria y a los partidos, ¿no? Como forma de organización política, ¿no? En vez de los partidos políticos, lo que se promovió era, digamos, la formación de corporaciones profesionales, pero fuertemente supervisadas e intervenidas por el Estado central, ¿no? Entonces, otra de las fuentes que tiene que ver mucho con este aspecto de las corporaciones es la encíclica Papal Quadragésimo Anno, que es como una respuesta de la Iglesia a la crisis económica y que también plantea, digamos, como una posibilidad para enfrentar el avance también del marxismo y de la socialdemocracia, el fortalecimiento de las corporaciones, ¿no? Como una vía para resolver la lucha de clases dentro de las profesiones, ¿no? Lo que la encíclica cuestiona es el uso político de estas corporaciones, ¿no? O sea, ahí el fascismo como que recupera el discurso católico y lo politiza más al señalar, bueno, las corporaciones como actores políticos supervisados por el Estado, ¿no? Ahí la encíclica más bien plantea que las corporaciones o un orden corporativo puede ser una vía para anular la lucha de clases, ¿no? Al contribuir a una alianza entre trabajadores y patronales según las profesiones, ¿no?
También lo que plantea el Estado corporativo austriaco es justo esa contraposición entre el campo y la ciudad. En el campo, digamos, se idealiza como el lugar del orden, como el lugar también donde se va formando la identidad austriaca. Y eso también se reflejó mucho en las políticas económicas, tanto de Dollfuss como de Schuschnigg, de hacer una política económica proteccionista, sobre todo a favor, digamos, de las... de los intereses agrarios, de los pequeños y sobre todo los medianos propietarios, ¿no? Y con eso también se frena, digamos, la recuperación de la industria, ¿no? de esta época, ¿no? Y también lo que había en el caso austríaco, en cuanto como a transferencias y influencias mutuas, una influencia muy fuerte del fascismo italiano. De hecho, Italia se convierte en el aliado más importante de Austria, sobre todo también para enfrentar los intentos de Hitler por anexar Austria, pero eso también tiene sus implicaciones en la política interna de Austria, sobre todo toda esa política muy fuerte en contra de la socialdemocracia era de alguna forma impulsada y era como se podría decir, como que a cambio del apoyo internacional de Mussolini a Schuschnigg, como que se le exigía a Schuschnigg de mantener la prohibición de la socialdemocracia, ¿no? Y también en muchas otras políticas que voy a señalar ahora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las políticas de población y de control en la población, también hay una influencia muy fuerte del fascismo italiano, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran como los objetivos de la política y de la práctica política austrofascista, ¿no? Habría que ver. En primer lugar, una de las principales preocupaciones del conservadurismo, no solo en Austria, es cómo enfrentar el cambio social y cómo enfrentar la secularización de las sociedades modernas, ¿no? Que se expresa, de acuerdo a las lecturas conservadoras, en un incremento de la conflictividad social, de la lucha de clases, de que se pierden los valores que aglutinan la sociedad. Entonces, en el caso del gobierno austrofascista, uno de los objetivos centrales era reintroducir los valores cristianos en la sociedad moderna, ¿no? Desde la educación, la prensa, las políticas sociales, etc., ¿no? Al mismo tiempo también era fomentar un nacionalismo austriaco, pero que también reivindicaba que la identidad austriaca era, digamos, una identidad germánica, incluso más germánica o un germanismo más auténtico que el alemán, ¿no? Porque eso también hay esta permanente oposición de tener que oponerse al fascismo alemán, ¿no? Pues había ahí una disputa por la identidad y quién, digamos, era más germánico que el otro. Y cómo definir lo germánico, eso también es lo interesante, ¿no? Porque en el caso de Austria, lo germánico se va, o la esencia germana de Austria se va a definir a partir de la cultura y el arte, ¿no? O sea, que también es una continuidad hasta el día de hoy, ¿no? O sea, Austria como cuna de la cultura, de la música, etc., ¿no? Y también, digamos, el objetivo era anular el conflicto social pensándolo como sinónimo de la lucha de clases, ¿no? Y esto se planteaba justo a partir de esa organización política de las corporaciones. Entonces quiero señalar ahora, bueno, cómo estos fines o estos objetivos se plasmaron en algunas políticas, ¿no? Que en realidad el austrofascismo, al realmente como que gobernar o dominar solamente del 34 hasta el 38, muchas de estas políticas apenas se implementaron, ¿no? O sea, no llegaron muy lejos, porque ya con la anexión de Austria a Alemania, mucho de eso desaparece, ¿no? O se incorpora a las políticas sociales y políticas públicas del régimen alemán, ¿no? Pero algo que se volvió central, sobre todo en el caso de Viena, para contrarrestar, digamos, esa propuesta que habían tenido los socialdemócratas en los 20, era la política de vivienda, porque además era uno de los problemas más importantes de las grandes ciudades en este momento. Entonces, lo que hacen los socialcristianos, el régimen austrofascista, era fomentar, digamos,
nuevamente la construcción de vivienda privada, o sea, también con esta idea de tener ahí al pequeño propietario con su casita, con su departamento, todo eso, ¿no? En vez de tener, digamos, como vivienda comunal o vivienda, digamos, social. Pero eso, digamos, por la mayor parte de la población no podía acceder a estas viviendas. Entonces, se implementa un proyecto de construir como que algo como asilos para casos extremos, de familias obreras muy pobres que habían perdido sus casas por no poder pagar la renta. Entonces el Estado se hacía cargo de estas personas, ¿no? Y ahí también ya podemos como que ver algo que es como que crucial incluso para entender el pensamiento, o sea, cómo el pensamiento neoliberal se vincula con este conservadurismo cristiano, porque está ahí ya la idea de la focalización y del asistencialismo digamos, en la política social moderna, ¿no? Porque se trataba, digamos, en vez de justo de tener políticas universales de vivienda social, construir departamentos para los casos más extremos, ¿no? O sea, que el Estado se hace cargo solamente de los casos de pobreza extrema, pero además que estos asilos también tenían como que un propósito civilizatorio y educativo, ¿no? O sea, es bien interesante ver cómo en estos edificios donde estaban, digamos, esos departamentitos de 36 o 40 metros cuadrados para 6 personas, ¿no? También había un cura, había una enfermera, había, digamos, como que un lugar donde podían, o sea, que atendían a matrimonios en crisis, o sea, para evitar el divorcio, la separación, o sea, que no entraba, digamos, en la idea de digamos, de los valores cristianos, o me dio mucha risa al leer esos textos, o también para promover entre la juventud, digamos, esa idea de casarse nuevamente con la iglesia, ¿no? Y además también había como una idea para generar como mecanismos de autosubsistencia, un regreso al campo, ¿no? O sea, sobre todo a las familias proletarias en las ciudades, darles acceso a tierras en los límites de las ciudades para que pudieran cultivar algo, digamos, verduras, etcétera, para mejorar su alimentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí también una imagen de uno de estos asilos, ¿no? O sea, que eran como estos departamentitos que, digamos, de una habitación, una cocina, con un baño chiquito, muchas veces sin luz, o sea, eran sumamente precarios, y digamos, pero también con mucha vigilancia, no sé si ahí en el mapa no se ve, pero afuera está como que el pasillo. Entonces también era como que mucho control sobre las familias, ese vínculo de política social con control social y con civilizar, digamos, a las clases peligrosas, ¿no? Y además también lo que tiene que ver también mucho con esta estrategia de volver, digamos, de insertar el cristianismo, el catolicismo otra vez en la vida cotidiana. Por supuesto, estos edificios tenían nombres de santos, ¿no? También interesante compararlo con la política de vivienda de los socialdemócratas, donde, digamos, los edificios tenían nombres de Karl Marx, de Friedrich Engels, de, digamos, dirigentes sindicales o del movimiento socialista, y aquí están los santos, y además con estatuas afuera, como para enfrentar esa secularización que, sobre todo ya en las ciudades, estaba muy avanzada, ¿no? Otro ejemplo que también permite ver, digamos, cómo se va introduciendo el pensamiento ultranacionalista y fascistoide es como siempre, digamos, la educación. Ahí había también como que dos pasos. El primero, que justo a partir de febrero del 34, cuando se despide a todos los maestros y directores de colegios que habían sido, o sea, parte del sindicato socialdemócrata o miembros del partido, son sustituidos por maestros afiliados al Frente de la Patria, a este partido único, y después se empieza como que a trabajar en un nuevo plan de estudios para la educación obligatoria, donde por una parte se introduce nuevamente la religión como clase obligatoria para todos los niños bautizados, que también tiene que ver con un convenio que hay con el Vaticano, y de hecho este convenio existe hasta el día de hoy. En las escuelas estatales en Austria, la educación, digamos, la religión es digamos, una clase obligatoria, y los maestros de religión son pagados por el Estado,
Y eso sigue siendo como una disputa entre izquierda y derecha, qué hacer con esta clase. Pero bueno, eso es como que, digamos, parte hablando de las herencias, de las continuidades, ¿no? También en la educación es interesante cómo se empieza como a trabajar el tema digamos, en las clases de historia, la historia de Austria, ¿no? Porque lo que se va a enfatizar mucho es el pasado, digamos, el imperio austrohúngaro, el emperador, ¿no? O sea, todas estas partes, digamos, cuando el mundo está, o sea, previo a la Primera República y previo a la Primera Guerra Mundial, se empieza a silenciar mucho el origen de la Primera República y, digamos, la participación de la socialdemocracia en el surgimiento de la fundación de la Primera República, y se enfatiza mucho en esta, digamos, tarea histórica o en esta misión histórica de Austria, de acuerdo al credo austrofascista, de ser, digamos, los que impulsan la recatolicización o la recristianización, o sea, la reconquista, de alguna forma, de la sociedad austriaca, ¿no? Y eso también, en las clases de historia, además, también se enfatiza mucho en la historia de los territorios con población germana, ¿no? O alemana hablante. Mientras las minorías que sí existían también en la Primera República, sobre todo en las zonas limítrofes, ¿no? O sea, que había y sigue habiendo hasta el día de hoy pueblos croatas, húngaros y eslovenos, en el currículum oficial como que los marginan, los invisibilizan, y hay ahí incluso, digamos, sobre todo de croatas, que eran como los que más estaban como afín con el nuevo régimen, quejas, ¿no? Digamos, diciendo, bueno, nosotros queremos ser parte de esta nueva nación y de este estado, ¿no? O sea, pero no nos permiten, o sea, no aparecemos en los libros de historia de Austria, ¿no? Pero el punto más interesante, digo yo, para también justo ver cómo el análisis de un caso que parece tan exótico desde la perspectiva, ¿no? Si estudiamos América Latina, no sé si estudiar Austria, ¿no? Algo así, es analizar las políticas de población de la régimen austrofascista, ¿no? Que son muy influenciados por Italia, ¿no? O sea, en la realidad Italia y las políticas de Mussolini para controlar sobre todo la migración interna en Italia se vuelven como que un ejemplo para Austria, ¿no? Entonces el objetivo central de las políticas de población era, digamos, germanizar y homogeneizar, digamos, la población austriaca, ¿no? A través de varias medidas. Por una parte, un aspecto central fue incrementar las políticas de control migratorio, ¿no? Y uno de los objetivos claros, donde sí se puede ver también ya el antisemitismo de los demócratas, de los socialcristianos, y que va a ser como una continuidad con el régimen nazi después del 38, una de las preocupaciones centrales era frenar la inmigración de los judíos que venían sobre todo del este y también cada vez más también de Alemania, ¿no? Entonces, sobre todo se intentaba de frenar esta migración, diferenciando la población judía en Austria o en general entre aquellos que tenían familiares en el extranjero y los que no tenían, ¿no? O sea, para evitar que los que tenían familia en el extranjero podrían ahí usar estos, digamos, los vínculos para traer a sus familias, sobre todo de Polonia, pero también, digamos, de Alemania, ¿no? También algo que podemos ver observar en el régimen austrofascista es cómo, o sea, las políticas para mejorar el registro poblacional, ¿no? Y esto es algo que tiene una continuidad después de la Segunda Guerra Mundial en estas políticas realmente de empezar a controlar, digamos, o sea, saber cada vez más, censar cada vez mejor a las poblaciones. O sea, eso no es, digamos, tiene un origen, tiene uno de sus raíces en las preocupaciones nacionalistas por homogeneizar, o sea, por conocer la población y por después homogeneizarla, ¿no? Pero que es algo que también lo podemos encontrar en las democracias occidentales, incluso en este mismo periodo, ¿no? De formular, o sea, de construir un sistema de carnet de identidad, de identificar a los austriacos
y separarlos de los no austriacos, de aquellos que tienen familiares en el extranjero, de controlar el movimiento poblacional interno, y esto se va a vincular con un discurso muy xenófobo dentro de la prensa progubernamental, que por ejemplo plantea: hay tantos miles de desempleados en Carintia y hay tantos, tantas personas sin nacionalidad, ¿no? O sea, porque era en ese momento también todo el problema de la migración, digamos, que no tenían, digamos, pasaporte. Entonces, estas oposiciones que también se siguen haciendo hasta el día de hoy en las democracias europeas, tiene su origen en estos discursos también, ¿no? Y además también hay una redefinición de la relación entre el gobierno central y las minorías étnicas y lingüísticas en el caso austríaco, ¿no? Porque empieza a haber como una separación y una estigmatización entre las buenas minorías, o sea, los que subordinan al Estado central, que se asimilan, que pierden el idioma, y sobre todo los eslovenos en el sur de Austria, ¿no? Sobre todo en Galicia y en Estiria, que sí tenían vínculos muy fuertes con los eslovenos, con los nacionalistas eslovenos en el imperio, en el reino de Yugoslavia, ¿no? Entonces ahí siempre estaba la preocupación que por este lado puede haber una desestabilización, el intento de formar un Estado esloveno, y entonces ya desde el 33-34 hay una estigmatización discursiva muy fuerte en contra de los eslovenos, que por cierto también sigue hasta el día de hoy, sobre todo en el discurso de la ultraderecha austríaca, ¿no? O sea, como que los eslovenos siguen siendo como los socialistas. No quería terminar mi presentación sin también hablar por lo menos un poco de la resistencia, ¿no? Porque hay como esta idea, cuando uno ve de repente las imágenes de Austria, sobre todo en el 38, todo el mundo ahí aplaudiendo a Hitler, y las mujeres así con la cara de felicidad, ¿no? De poder saludar a su Führer, ¿no? Y ahí se olvida mucho, digamos, que sí había también una historia de resistencia a este proceso de fascistización en Austria, que en la realidad también, realmente los obreros austríacos fueron además los primeros que se opusieron al fascismo con armas, ¿no? Justo en febrero del 34, que eso fue como el primer acto de resistencia antifascista en Europa, ¿no? Y muchos de estos milicianos que logran, digamos, escapar, muchos de ellos también se van a España a apoyar ahí del lado de la República, digamos, la lucha contra el fascismo, y hay varios de ellos que como exiliados también llegan hasta América Latina, ¿no? También durante el austrofascismo sí hay, y eso es sorprendente, por lo menos hasta el 37-38 en el campo artístico, un cabaret político que se ríe, digamos, de los dirigentes austrofascistas, ¿no? Entonces la caricatura, la sátira, así como que el humor escondido en contra, o sea, que se ríe de este provincianismo austríaco, se mantiene en la realidad